Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar con la sesión número 10, sesión sincrónica de esta tutoría académica que se llama Química General para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Ambiental. A partir de esta semana vamos a estar trabajando con un tema muy importante que se llama propiedades coligativas de las soluciones químicas. En las sesiones pasadas estuvimos hablando o estuvimos haciendo referencia sobre lo que eran las soluciones o las disoluciones. Como ustedes recordarán, una solución o una disolución es una mezcla en un sistema monofásico, en un sistema homogéneo, que está constituido por dos componentes. Entre los componentes de una disolución o una solución química, recuerden que se encontraba el soluto, que es la sustancia, o sustancias que se encuentran en menor cantidad, y el solvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Cuando se forma ese sistema monofásico que se llama solución, que se llama disolución química, muchas veces las propiedades de estos sistemas que se están formando se ven alterados. Y esas propiedades se ven alterados cuando son comparados, por ejemplo, con las propiedades físicas que pudiera tener el solvente cuando está solo. Y cómo la presencia del soluto unido con el solvente en la disolución genera cambio en varias propiedades físicas. Y es por ello que en esta unidad, en el tema de las propiedades coligativas de las disoluciones químicas, vamos a estudiar esas variaciones, esos cambios que ocurren en las propiedades físicas de las disoluciones que se llaman propiedades coligativas de las soluciones. Entonces, ¿qué son las propiedades coligativas? ¿Cuáles son las propiedades coligativas? Y vamos a describir cada una de los efectos que se producen en las disoluciones químicas de esas propiedades coligativas. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto para que ustedes puedan tener una fundamentación teórica cuando vayan a realizar la resolución de los problemas de propiedades coligativas. Entonces, les dejo por acá este video para que por favor lo puedan observar de manera asincrónica y para que puedan reforzar la fundamentación teórica del tema de propiedades coligativas. Entonces, ¿qué son las propiedades coligativas? También son denominadas propiedades coligativas o propiedades colectivas. Y la palabra colectiva significa que dependen de las uniones de, por eso que se llaman colectivas. La palabra coligativa o colectiva es lo mismo. Entonces, una propiedad coligativa de una disolución no es más que aquellas propiedades físicas de las disoluciones. ¿Cuáles propiedades físicas? Principalmente el punto de ebullición, la presión de vapor, también tenemos la presión osmótica y tenemos la temperatura de congelación. Esas van a ser las 4 propiedades físicas que nosotros vamos a analizar, no del soluto ni del solvente solo, sino de la disolución. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades físicas de las disoluciones que vamos a estudiar en esta unidad? Sería la presión de vapor, la temperatura de ebullición o punto de ebullición, la temperatura de congelación y vamos a estudiar la presión osmótica. Estas son las 4 propiedades físicas que vamos a estar estudiando de las disoluciones. Entonces, propiedades coligativas o propiedades colectivas son aquellas propiedades físicas de las disoluciones que van a depender directamente del número de partículas de soluto. ¿Qué quiere decir que estas propiedades dependen directamente del número de partículas de soluto? Quiere decir que va a depender de la concentración. Por lo tanto, tenemos que recordar
o tenemos que seguir utilizando las unidades para poder expresar la concentración de las disoluciones. Porque recuerden que hay unidades que hacían referencia a la relación soluto-solvente y soluto-disolución. Entonces, cuando vamos a estudiar las propiedades coligativas, importante que recuerde esas relaciones de concentración. ¿Por qué? Porque las propiedades coligativas o colectivas son esas propiedades físicas que van a depender directamente del número de partículas de soluto. Quiere decir que la adición de un soluto en un solvente para formar una disolución genera una variación, genera cambio en las propiedades físicas. Pero ese número de partículas, lo que más me interesa es la concentración del soluto o el número de partículas que hay de soluto en la disolución. No me va a importar o no me va a interesar mucho la identidad o la naturaleza de esas partículas de soluto. Me va a importar es la cantidad o cuánto de soluto hay disuelto en la disolución. Cuánto de soluto está estableciendo interacciones entre ellas con las moléculas del disolvente. Entonces, eso es una propiedad coligativa o una propiedad colectiva. ¿Cuáles son esas propiedades coligativas o propiedades colectivas? Principalmente son estas 4 propiedades que nosotros vamos a estar describiendo. Entonces, les recomiendo que puedan revisar teorías sobre lo que es, nuevamente, una propiedad coligativa y la clasificación de ellas. Entre las propiedades coligativas se encuentra el descenso en la presión de vapor. Significa que la presencia de un soluto en una disolución, de un soluto sólido específicamente, no volátil, genera descenso en la presión de vapor de la disolución. También otra propiedad física de la disolución que se va a tomar como propiedades coligativas o colectivas es el aumento del punto de ebullición. Entonces, esta sería la segunda propiedad coligativa que nosotros vamos a estar estudiando. Una tercera propiedad coligativa es la disminución del punto de congelación. Y la tercera propiedad, y la cuarta propiedad coligativa es la presión osmótica. En muchos textos o en mucha literatura de química, a veces se dice, en lugar de descenso en la presión de vapor, se dice abatimiento en la presión de vapor. ¿Por qué? Porque la palabra abatimiento significa, en términos de química, un cambio, una modificación, pero cambio, modificación que hace referencia a disminución o que hace referencia a descenso. Por eso es que si usted lee descenso en la presión de vapor o abatimiento en la presión de vapor, quiere decir que se está estudiando esa propiedad coligativa en una disolución. Y si usted escucha abatimiento del punto de congelación o disminución del punto de congelación o descenso del punto de congelación, también está haciendo referencia a esta misma propiedad coligativa. Al aumento del punto de ebullición también se le conoce con el nombre de aumento de temperatura de ebullición. O en otras palabras, como la crioscopía. Perdón, la ebulloscopía. La ebulloscopía, porque la crioscopía está relacionada con la congelación. Entonces, estas son las 4 propiedades coligativas que nosotros vamos a estar revisando. Entonces, para poder tener claridad en qué significa cada una de ellas, yo los invito para que ustedes puedan realizar las revisiones correspondientes de cada una de estas definiciones y cómo se puede hacer los cálculos correspondientes. Entonces, voy a describir, antes de comenzar con la propiedad coligativa que se llama abatimiento en la presión de vapor,
que también se conoce con el nombre de descenso en la presión de vapor, vamos a estudiar qué es la presión de vapor, porque para poder entender esta propiedad física, tenemos que entender qué es la presión de vapor. Entonces, cuando hablamos de presión de vapor, obviamente, esto va a hacer referencia a la presión de vapor de un líquido. ¿Por qué? Porque los líquidos son los que generalmente generan presiones. ¿Por qué un líquido genera presión? Genera presión de vapor, específicamente de vapor. ¿Por qué un líquido genera presión de vapor? Porque en el estado líquido, las moléculas están en constante movimiento y están chocando con las paredes del recipiente que los contiene. Entonces, esos choques que hay de las moléculas de este líquido con las paredes del recipiente que los contiene genera una presión. Y esa presión ejercida por el vapor, no por el líquido, sino por el vapor, cuando el estado líquido y la fase de vapor están en equilibrio, se le llama presión de vapor. Entonces, si por ejemplo tenemos un recipiente abierto, vamos a ver que al pasar un tiempo, muchas veces el volumen de esa sustancia disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque como este es un sistema abierto, hay intercambio de materia, hay intercambio de energía. Entonces, eso permite que las partículas o las moléculas que pasan a la fase de vapor puedan escaparse al entorno y de tal manera disminuir el volumen de la sustancia. Entonces, esto se llama presión de vapor. Es decir, la presión del vapor del líquido no es más que la presión ejercida por su vapor cuando están en equilibrio los estados líquidos y la fase de vapor. Pero cuando vemos más ese efecto, cuando se impide que escapen las partículas a el entorno. Entonces, fijémonos en esta imagen, cómo se les colocó acá una barrera para que no pudieran salir, para que no pudieran escapar las partículas de la fase de vapor a el entorno. Entonces, cuando se determinó la presión, pudieron ver cómo aumentó el nivel de el mercurio en este manómetro que se está utilizando para poder determinar la presión que tiene el vapor en este sistema. Entonces, la presión de vapor aumenta al aumentar la temperatura. ¿Por qué? Porque cuando se aumenta la temperatura de un sistema, comienza a incrementarse la energía cinética de cada una de las partículas que están acá. Entonces comienzan a moverse. Y si se mueven, comienzan a tener más choques con las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, eso hace que las moléculas que están en fase de vapor tiendan a escaparse y tiendan a buscar salir del sistema, pero como hay un impedimento, generan más presión. Entonces, eso hace que aumente la presión de vapor. Eso hace que aumente la medida de la presión de vapor. La presión de vapor se determina o se expresa en unidades de presión. Por ejemplo, en atmósfera, en torr, en milímetros de mercurio, en centímetros de mercurio, en pascal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de presión. Estamos hablando de presión, pero específicamente la presión que ejerce el vapor. Por eso es que se habla de presión de vapor. Los gases también generan presiones, pero no estamos hablando aquí de las presiones de los gases, estamos hablando de las presiones que generan los vapores de un líquido, Entonces, la presión de vapor de líquidos, tenemos dos tipos de líquidos. Hay unos líquidos que se consideran líquidos volátiles y hay unos líquidos que se consideran líquidos no volátiles. Los líquidos volátiles son aquellos que a temperatura ambiente y a altas presiones pueden vaporizarse rápidamente. Entonces, ejemplo de un líquido volátil sería el éter y la acetona. Es un líquido
muy volátil. Y si el líquido es volátil, entonces tiene presión de vapor. ¿Por qué? Porque recuerden que la presión de vapor es la presión ejercida por el vapor cuando los estados líquidos y de vapor están en equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir equilibrio dinámico? Que la misma velocidad con la cual las moléculas escapan de la superficie del líquido a la fase de vapor va a ser igual a la misma velocidad con la cual las moléculas de la fase de vapor entran a la fase líquida. A eso se le dice equilibrio dinámico. No es estático, sino que está en movimiento, está en constante movimiento. Entonces, los líquidos no volátiles tienen presiones de vapor muy bajas. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares son muy fuertes. Ejemplo, en el mercurio. Es un líquido cuyas fuerzas intermoleculares son muy fuertes, es decir, las moléculas entre ellas están muy atraídas y por lo tanto no permiten que escapen las moléculas de la superficie del líquido que pasen fácilmente a la fase de vapor. Mientras que en los líquidos volátiles, las fuerzas intermoleculares, es decir, fuerzas de atracción que hay entre las mismas moléculas del líquido, son débiles. Por eso es que cuando se aumenta la temperatura, vemos que la presión de vapor también se ve afectada. Es decir, la presión de vapor aumenta al aumentar la temperatura. Y si disminuyo la temperatura, obviamente la presión de vapor se ve disminuida. Entonces, como ya sabemos qué es la presión de vapor, vamos a ver qué significa el abatimiento de esta propiedad física, porque la presión de vapor es una propiedad física. Entonces, recuerden que se puede decir abatimiento de la presión de vapor o también se puede decir disminución de la presión de vapor o si no, descenso de la presión de vapor. Vamos a ver qué pasa con la presión del vapor, pero ¿cuál vapor? El vapor que genera el solvente, el vapor que genera el solvente, que está en la disolución, porque recuerden que estamos viendo las propiedades coligativas de las disoluciones, no del soluto o del solvente solo, sino de la disolución. Entonces, esta presión de vapor se puede ver modificada cuando el soluto es sólido y especialmente cuando el soluto es sólido no volátil o sólido volátil. Nosotros vamos a comenzar con el estudio del abatimiento de la presión de vapor cuando a la disolución se le agrega un soluto sólido no volátil. ¿Qué significa que el soluto sea no volátil? Obviamente que no tiene como tal una presión de vapor. Entonces, la adición de un soluto sólido no volátil a un disolvente siempre genera disminución de la presión de vapor. Entonces, el grado en el que un soluto no volátil abate, es decir, modifica, disminuye la presión de vapor, va a ser proporcional a la concentración. ¿A la concentración de quién? A la concentración del soluto. Por eso es que el abatimiento de la presión de vapor es una propiedad coligativa, porque recuerden que la definición de propiedades coligativas decía propiedades físicas de las disoluciones que dependen única y exclusivamente de la cantidad de soluto, más no de la naturaleza o de la identidad del soluto que está disuelto en una disolución. Entonces vemos que la presión de vapor del solvente, va a ser siempre menor cuando está en una disolución que cuando el disolvente se encuentra solo. Entonces, fíjense en esta imagen de la izquierda. Tenemos una sustancia pura, vamos a decir que esta es agua pura. Y acá tenemos agua unido con un soluto sólido, no volátil. Por ejemplo,
Un soluto sólido no volátil sería la sacarosa o azúcar de mesa. Entonces aquí tenemos agua con azúcar, disolución. Entonces, según la teoría, si nosotros comparamos la presión de vapor que va a tener el solvente en esta disolución, va a ser una presión de vapor menor que cuando está el disolvente solo. Porque aquí dice que la adición de un soluto sólido no volátil a un disolvente siempre baja la presión de vapor. ¿Pero por qué baja la presión de vapor? Porque ya el solvente no se encuentra solo. Ya el solvente está unido con el soluto. Entonces, esas uniones que hay, esas interacciones que hay entre las partículas del soluto y las partículas del disolvente impiden que el número de partículas que escapan de la superficie de la disolución, que escapen del disolvente específicamente, sean mucho menos que aquellas que escapan cuando el disolvente se encuentra en estado puro. Entonces, si hay menos partículas, significa que hay menos choques con las paredes del recipiente que los contiene. Y si hay menos choques, entonces hay menos presión. Entonces, al haber menos presión, obviamente la presión de vapor disminuye. Entonces, disminuye la presión de vapor porque disminuye el número de partículas de solvente que pueden escapar a la fase de vapor. Entonces, cuando se alcanza el equilibrio dinámico, vemos que está disminuido el número de partículas de disolvente que están en la fase de vapor. ¿Y quién se lo impide? Las interacciones que se formaron entre el soluto y el disolvente para formar la disolución. Fíjense que en las sustancias puras o en los solventes o en los disolventes o solventes en estado puro, ¿a qué llamamos estado puro? A que esté solo, no que esté unido con alguien. Entonces fíjense que hay mayores partículas en la superficie de ese líquido. Entonces hay presión, hay mayor presión de vapor. Entonces fíjense cómo disminuye. Disminuye porque obviamente aumentó disminuye porque aquí la concentración de soluto que se adicionó genera este cambio o este abatimiento en la presión de vapor. Y esto va a ser proporcional a la concentración. ¿Qué significa que sea proporcional a la concentración? Que va a depender de cuánto soluto esté presente en la disolución. Por lo tanto, nosotros podemos calcular el abatimiento de la presión de vapor. Podemos saber o podemos determinar cómo cambia, cómo se modifica o cómo baja la presión de vapor. Y lo podemos hacer a través de la ley de Raoult. ¿Qué establece la ley de Raoult? Establece que la presión parcial ejercida por el vapor de disolvente sobre una disolución, considerando la presión parcial del disolvente como PA, va a ser igual al producto de la fracción molar del disolvente en la disolución. El producto de multiplicar la fracción molar del disolvente por la presión de vapor del disolvente puro. Esta es la fórmula que nosotros vamos a ocupar para poder calcular el abatimiento de la presión de vapor. Entonces, fíjense, P sub A es la presión de vapor del disolvente sobre la solución. X sub A, recuerden que esto es fracción molar. ¿Fracción molar de quién? Del disolvente en la disolución. Y P sub A con este grado significa presión de vapor del disolvente puro. Dependiendo del disolvente, nosotros tenemos que ubicar la presión de vapor, la presión que tendría el vapor a esa temperatura determinada. Entonces, esta es la fórmula, una de las fórmulas que vamos a estar ocupando. También podemos ver que la ley de Raoult establece que la presión de vapor de una disolución diluida de soluto no volátil y no iónico. ¿Qué significa no iónico? Que no genere iones, es decir, que sea no electrolito, porque si es electrolito, habría que utilizar un factor
de Van Hoff. Es un factor para poder calcular lo que realmente ocurre en la disolución. Pero nosotros en un primer momento vamos a estudiar el efecto que tiene el adicionar un soluto sólido no volátil, no electrolito, en la presión de vapor. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al producto de la presión de vapor del disolvente puro y la fracción molar del disolvente o solvente en la disolución. Para aquellos procesos de mezclas de líquidos que se unen entre ellos, por eso que se llaman líquidos miscibles, la presión va a ser igual a la presión de A más la presión de B, donde presión de A sería el componente A y presión P sub B sería el componente B. Esta es otra forma de poder expresar la fórmula de la ley de Raoult. Entonces, la ley de Raoult establece que al aumentar la fracción molar del soluto no volátil, la presión de vapor disminuirá. Tal cual como lo vimos, tal cual como explicamos acá, del por qué disminuye la presión de vapor del disolvente en una disolución. Entonces, eso lo explicamos a través de la ley de Raoult. Nosotros vamos a hacer ejercicios para el próximo encuentro. Vamos a estar resolviendo ejercicios donde vamos a recordar esta fundamentación teórica. Entonces, esa es la presión de vapor. El abatimiento, o también se le conoce con el nombre de el descenso en la presión de vapor. Otra propiedad coligativa que vamos a estudiar de las disoluciones es la elevación del punto de ebullición. Y recordar lo que significa punto de ebullición o temperatura de ebullición. Cuando hablamos de punto de ebullición de un líquido, nosotros vamos a estar trabajando siempre con líquidos, porque recuerde que vamos a formar disoluciones, principalmente disoluciones líquidas. Decimos que el punto normal de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual, aquí hubo un error, la temperatura a la cual la presión de vapor es igual a una atmósfera, es decir, a 760 milímetros de mercurio. Eso es el punto de ebullición de un líquido. Temperatura a la cual la presión de vapor, es decir, la presión que ejerce los vapores cuando está en equilibrio dinámico la fase líquida con la fase gaseosa, va a ser igual a una atmósfera. Es igual a una atmósfera. Entonces, el punto normal de ebullición de un líquido puro, ¿qué significa que sea un líquido puro? Vamos a entenderlo acá como un líquido que está solo, que no está unido con nadie. Entonces, el punto de ebullición normal de un líquido puro, en el punto normal de ebullición de un líquido puro, la presión de vapor de la disolución es menor que una atmósfera. Entonces vemos acá la definición de lo que es el punto de ebullición de un líquido. Entonces podemos ver también que muchas veces se requiere una temperatura más alta para poder alcanzar la presión de vapor de una atmósfera. ¿Por qué? Porque esto va a depender si estamos al nivel del mar, debajo del nivel del mar o sobre el nivel del mar. Aquí lo único que estamos recordando es lo que significa el punto de ebullición. No hemos explicado todavía por la elevación del punto de ebullición. Entonces, cuando se forma una disolución de un soluto sólido no volátil, no electrolito, que se une a un disolvente y que forma una disolución y se le determina el punto de ebullición, siempre se observa que hay un aumento, que hay una elevación del punto de ebullición. A eso se le llama ebulloscopía. Entonces, ¿cómo podemos calcular la variación de la temperatura de ebullición o la variación del punto de ebullición? Esto va a ser igual a la constante ebulloscópica molar. Y recuerden cómo, y escuchen cómo lo estoy diciendo, constante ebulloscópica molar con L. Significa que tengo que recordar lo que es la molalidad.
moles de solutos que están disueltos en 1 kilogramo de disolvente. Entonces, la variación de la temperatura de ebullición o la variación del punto de ebullición va a ser igual a la constante bulloscópica molar, que es un valor que está tabulado, que las unidades en las cuales se expresa va a ser grados centígrados partido molar. Son valores tabulados, por lo tanto los ejercicios muchas veces no los van a dar, o si no, nosotros tenemos que buscarlo. Esto se multiplica por la molalidad. ¿La molalidad de quién? La molalidad de la disolución. Entonces, cada vez que tenemos un soluto sólido no volátil unido a un disolvente cuando forma una disolución, se observa que hay un aumento en el punto de ebullición. Por eso es que cuando se está preparando unos tallarines y que se coloca el agua sola a hervir, esta agua, si estamos al nivel del mar, entonces hierve a una temperatura de 100 grados centígrados, el agua sola. Pero cuando le agregamos a esa agua, le agregamos un soluto sólido, no un soluto sólido, por ejemplo, cuando le agregamos sal, cloruro de sodio, vemos que llega un momento donde deja de hervir, pero luego comienza a hervir y la temperatura de ebullición del agua se eleva. ¿A qué se debe esto? El aumento en el punto de ebullición se debe a lo que es esta propiedad física que se llama elevación del punto de ebullición. Entonces, ese aumento en el punto de ebullición respecto a la del disolvente puro va a ser debido a la presencia de ese soluto que se le está añadiendo. Y para nosotros poder saber cuál es la variación o cuál es la elevación, tenemos que considerar la constante ebulloscópica molar y la concentración de la disolución. Entonces, esto es lo mismo a decir que es directamente proporcional al número de partículas de soluto por mol de moléculas de disolvente. Por eso es que la elevación del punto de ebullición es una propiedad coligativa que depende de la cantidad de soluto que está presente. Entonces, más adelante vamos a hacer ejercicios donde utilicemos esta fórmula. Por lo tanto, tenemos que aprendérnosla. Entonces, el punto de ebullición, temperatura a la cual las moléculas pasan al estado gaseoso debido a la presión del líquido, debido a que la presión del líquido se iguala a la presión del medio. Recuerden que si estamos al nivel del mar, el punto de ebullición de un líquido, la presión a la cual se va a igualar es a la presión de una atmósfera. Pero si estamos debajo del nivel del mar o sobre el nivel del mar, allí cambia. Allí cambiaría el punto de ebullición del líquido o del disolvente puro. Entonces, como una variación, delta TB, se me olvidó decir que este triangulito significa delta, por lo tanto significa variación. Y yo para poder hallar variaciones tengo que hacer diferencia, es decir, tengo que hacer resta. Tengo que restar la temperatura de ebullición de la disolución, que siempre va a ser mayor, menos la temperatura de ebullición del disolvente puro, que va a ser menor comparado con el de la disolución. Entonces, de esta manera nosotros podemos hallar la variación de delta TB. Lo podemos hallar por esta fórmula o también lo podemos hallar por esta fórmula que les había dado acá. Hay dos maneras de hacerlo. Va a depender de los datos que nos dé el enunciado del problema. Bien. Otra propiedad física que depende de la cantidad de soluto disuelto en la disolución es el punto o la temperatura de congelación. Entonces, ¿qué es el punto o temperatura de congelación de una disolución? Es la temperatura a la cual se comienzan a formar los primeros cristales del disolvente, de disolvente puro en equilibrio con la disolución. Entonces, el punto de congelación de la disolución es más bajo que el del disolvente puro. Es decir, aquí hay una disminución del punto de congelación. Si estuviésemos considerando el agua se congela, el agua pura, el agua sola, se congela a una temperatura de 0 grados Celsius o 0 grados centígrados. Si se le añade
a ese solvente, si se le añade al agua, un soluto sólido no volátil, entonces la temperatura de congelación desciende. Por eso es que acá se coloca menos 5 grados centígrados. Vamos a decir que es menos 5 grados centígrados. Entonces, la temperatura se hace menor. ¿Cómo calculo ese abatimiento del punto de congelación? Va a ser igual a delta TF o también conocido como cambio o variación en la temperatura de congelación, va a ser igual a la constante crioscópica o constante crioscópica molar, que también se conoce como constante molar de disminución del punto de congelación, cuyas unidades son grados Celsius partido por m minúscula, es decir, por la molaridad, y multiplicado por la concentración molar de la disolución. Se parece mucho a la fórmula de la elevación del punto de ebullición. Pero aquí estaríamos hablando de constante crioscópica, porque estamos hablando de congelación. Entonces, otra fórmula es la variación de la temperatura de congelación va a ser igual al punto de congelación del disolvente puro, porque el punto de congelación del disolvente puro siempre va a ser mayor que el punto de congelación o la temperatura de congelación de la disolución. Por eso es que se hace la diferencia o la resta de esta manera. Esta es otra fórmula que nosotros vamos a estar ocupando. Entonces, esa es la propiedad coligativa que se llama punto de congelación. Bien, antes de pasar a la última propiedad coligativa, que es ósmosis, vamos a entender primero qué significa la ósmosis. Porque cuando estamos hablando de ósmosis, estamos haciendo referencia a un movimiento que ocurre específicamente del disolvente. Cuando hablamos de ósmosis, estamos haciendo referencia al movimiento que hace el solvente, no el soluto. Entonces, la ósmosis es el movimiento neto del disolvente hacia la disolución que tiene la concentración más alta de soluto, es decir, la concentración, la solución concentrada. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que esta ósmosis muchas veces se le conoce como el fenómeno osmótico, que tiene que ver con el movimiento de las moléculas del disolvente de un medio menos concentrado hacia un medio más concentrado. A eso se le llama ósmosis. Entonces, suponiendo que tenemos una disolución en la cual le hemos colocado una barrera que se llama membrana semipermeable. Esta membrana, ¿por qué se llama membrana semipermeable? Porque es muy selectiva. Deja pasar algunas partículas y otras no las deja pasar. En este caso, esta membrana deja pasar las partículas del disolvente de un lado hacia otro lado. Generalmente la ósmosis ocurre desde la parte donde hay más solvente hacia la parte donde hay menos disolvente. En otras palabras, desde la parte donde hay desde la parte donde nosotros tenemos una disolución que tiene la concentración más alta de soluto, va hacia la concentración que tiene más alta de soluto, va a ir el movimiento neto. ¿Por qué? Porque donde hay menos soluto significa que hay más disolvente, por lo tanto esta parte sería diluida y esta parte sería concentrada. Entonces la ósmosis no es más que el paso del disolvente entre dos en las disoluciones que tienen distintas concentraciones que están separadas por una membrana que se llama membrana semipermeable, que es muy selectiva. Y eso podemos ver que cuando el solvente va hacia la otra parte de la disolución, vemos que disminuye el volumen del disolvente y aquí aumenta el volumen de la disolución. Fíjense qué pasó acá. Entonces, aquí se genera una presión.
se genera una presión, se genera un cambio. A esa presión, a esa fuerza por unidad de área, que es la presión, se le llama presión osmótica. Se le llama presión osmótica. Entonces, vamos a ver qué es la presión osmótica. Bueno, acá esto es más la parte de la aplicación de la ósmosis en los sistemas biológicos. Si usted quiere ahondar más, los invito a que puedan revisarlo. En los sistemas biológicos, qué pasa en los medios hipotónicos, hipertónicos, isotónicos, que son definiciones, por ejemplo, de una solución hipertónica, hipotónica, isotónica. Lean allí y ustedes podrán observar estos fenómenos en nuestras células incluso, que tiene que ver con los transportes. Pero como a usted no le interesa la parte de célula, sino otro tipo de sistema, vamos a ver qué es la presión osmótica, porque ya dijimos que era la ósmosis, el movimiento neto. Ósmosis no es más que el movimiento neto de las partículas de solvente de un medio menos concentrado a un medio más concentrado. A eso se le llama ósmosis. Entonces la presión que se genera de ese movimiento se llama presión osmótica. Entonces lo que se busca es detener ese paso del solvente de un lado a otro lado. Entonces, para detenerlo hay que generar o hay que aplicar una presión. Y esa presión se llama presión osmótica. Por eso es que la presión osmótica es la presión necesaria para evitar la ósmosis. ¿Y cómo se calcula la presión osmótica? La presión osmótica se calcula a través de esta fórmula, donde pi significa presión osmótica. M mayúscula es la molaridad. R es la constante de los gases ideales, cuyo valor expresada en atmósfera por litro partido mol Kelvin es 0.082 atmósfera litro partido mol Kelvin. Esta es una constante que tenemos que aprendernos de memoria. Y T es la temperatura en Kelvin. Entonces, ¿de dónde proviene esta fórmula? Esta fórmula proviene de la ecuación del gas ideal o también de la ecuación que se conoce. Voy a colocar la ecuación acá, la voy a colocar acá, de la ecuación que se llama ecuación de estado. Proviene de la ecuación de estado. Entonces, esa ecuación de estado dice que el producto de la presión por el volumen va a ser igual a moles, es decir, el número de moles por la constante de proporcionalidad de los gases, que es 0.082 atmósfera litro mol Kelvin, por la temperatura. De allí se deriva la fórmula, de esta fórmula que les acabo de colocar acá, de esta fórmula de la ecuación de estado, se deriva la fórmula de la presión osmótica. Eso solo para que lo tengan en cuenta. Ya después nosotros vamos a ir recordando todo esto en las otras sesiones de resolución de problemas. Entonces, eso es la presión osmótica, la presión que se requiere para evitar la ósmosis. Eso es presión osmótica. Entonces, con esto les acabo de dar una fundamentación teórica del tema de las propiedades coligativas de las disoluciones, que agradezco por favor lo puedan revisar nuevamente, porque en la próxima tutoría vamos a resolver problemas, esperando que el profesor Julio Guajardo les dé este tema y yo los retomo con la resolución de problemas. Espero que haya sido claro la explicación. De todas maneras, recuerden que en la próxima sesión, cuando estemos realizando ejercicios, allí vamos a recordar la fundamentación teórica. Necesito que por el momento usted estudie las definiciones claves y se aprenda las fórmulas. Así que dejamos esta sesión. Vamos a dejar esta sesión hasta este punto.